Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa de audiolibros adventistas. Desde el Ministerio Laico Adventista El Tercer Elías, oramos y deseamos que el Señor bendiga a cada oyente de su palabra, donde escucharemos el mensaje que el Altísimo tiene para nuestra alma cansada y podamos encontrar consuelo, amonestación y misericordia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. En esta oportunidad escucharemos el libro titulado Rebelión del pastor Ron Spear. Introducción al libro Rebelión del pastor Ron Spear. Desde el comienzo con el movimiento millerita, en la primera mitad del 1800, Dios ha tratado que su pueblo entienda completamente y experimente las verdades encapsuladas en el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, versículos 6 al 12. La sierva del Señor dice: Entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación y tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: Temed a Dios y dadle honra, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Un segundo ángel lo siguió diciendo: ha caído la gran Babilonia, porque ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, éste también beberá del vino de la ira de Dios, vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre ante los santos ángeles y ante el Cordero, y el humo de su tormento sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen, y los que reciben la marca de su nombre, no tienen reposo ni de día ni de noche. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El orden de estos mensajes no es accidental. El mensaje del primer ángel tiene que ser entendido y experimentado si es que uno va a obtener el correcto entendimiento de él. Y si uno no quiere estar dentro de aquellos grupos condenados por los mensajes del segundo y del tercer ángel, la Babilonia caída, y aquellos que adoran la bestia y su imagen. El mensaje del primer ángel es un llamado a adorar al verdadero Dios, al Creador. Es un llamado a salir de este mundo para seguir completamente y para servir a Jesucristo. Es un llamado a entender y a seguir a Cristo al lugar santísimo del santuario celestial y allí participar con Cristo en la purificación del santuario, en el día antitípico de la expiación o del juicio. El mensaje del primer ángel fue y es un llamado a seguir la luz que Dios ha revelado en relación al ministerio de Cristo en el santuario celestial. Fue un llamado para aprender completamente las verdades del santuario, la lección que Dios trató de enseñarles a los hijos de Israel a partir del santuario terrenal, que Dios salva al pecador no apenas perdonándolo, sino que también transformando su carácter por la obediencia a la vida, para hacer de sus seguidores tabernáculos purificados para y por la habitación del Espíritu Santo. Así reveló Dios a Israel, al cual deseaba hacer morada suya, su glorioso ideal del carácter. El modelo les fue mostrado en el monte, en ocasión de la promulgación de la ley dada en el Sinaí, y cuando Dios pasó ante Moisés y dijo: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad. Pero por sí mismos eran impotentes para alcanzar ese ideal. La revelación del Sinaí solo podía impresionarlos con su necesidad e impotencia. Otra lección
debía enseñar el tabernáculo mediante su servicio de sacrificios, la lección del perdón del pecado y el poder de obedecer para vida a través del Salvador. Por medio de Cristo se había de cumplir el propósito simbolizado por el tabernáculo, ese glorioso edificio cuyas paredes de oro brillante reflejaban en los matices del arco iris las cortinas bordadas con figura de querubines, la fragancia del incienso que siempre ardía y compenetraba todo. Los sacerdotes vestidos con ropas de blancura inmaculada, y en el profundo misterio del recinto interior, sobre el propiciatorio, entre las formas de los ángeles inclinados en adoración, la gloria del lugar santísimo. Dios deseaba que en todo leyese su pueblo su propósito para con el alma humana. El mismo propósito expresó el apóstol Pablo mucho después, inspirado por el Espíritu Santo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. En la Educación, página 35 y 36. Sí, el mensaje del primer ángel fue y es un llamado a entender y a experimentar la justificación por la fe. Justificación o perdón de los pecados arrepentidos a través de la fe por la que Cristo hizo en la cruz 2000 años atrás. Y santificación o transformación de carácter a través de la fe en lo que Cristo hace ahora a través de su ministerio celestial. El ministerio terrenal de Cristo y su ministerio celestial son ambos igualmente esenciales para la salvación del hombre. La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Con su muerte dio principio a aquella obra para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. Por la fe debemos entrar velo adentro, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Hebreos capítulo 6, versículo 20. Allí se refleja la luz de la cruz del Calvario, y allí podemos obtener una comprensión más clara de los misterios de la redención. La salvación del hombre se cumple a un precio infinito para el cielo. El sacrificio hecho corresponde a las más amplias exigencias de la ley de Dios quebrantada. Jesús abrió el camino que lleva al trono del Padre, y por su mediación pueden ser representados ante Dios los deseos sinceros de todos los que a Él se allegan con fe. El que encubre sus transgresiones no prosperará, mas quien las confiese y las abandone alcanzará misericordia, dice Proverbios capítulo 28 versículo 13. Si los que esconden y disculpan sus faltas pudiesen ver que Satanás se alegra de ello y los usa para desafiar a Cristo y sus santos ángeles, se apresurarían a confesar sus pecados y a renunciar a ellos. De los defectos de carácter se vale Satanás para intentar dominar la mente, y sabe muy bien que si se conservan estos defectos, lo logrará. De ahí que trate constantemente de engañar a los discípulos de Cristo con su fatal sofisma de que le es imposible vencer. Pero Jesús aboga en su favor con sus manos heridas, con su cuerpo quebrantado, y declara a todos los que quieran seguirlo: bástate mi gracia. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 9 y Mateo capítulo 11
versículos 29 y 30. Nadie considere pues sus defectos como incurables. Dios concederá fe y gracia para vencerlos. Sí, el mensaje del primer ángel fue y es un llamado a experimentar la justificación por la fe a través tanto del perdón por el pecado como por la victoria sobre el pecado. La mayoría de aquellos que creyeron que Cristo iba a volver a esta tierra y que llevaría a sus santos al cielo en 1843 y nuevamente en 1844, revelaron dónde estaban realmente sus corazones cuando Cristo no vino. Ellos dejaron de mirar a Jesús para poner su atención sobre las cosas de esta tierra. Así fallaron en comprender la verdad en relación a la entrada de Cristo en el día antitípico de la expiación, con el propósito de no apenas perdonar, sino que realmente transformar los caracteres de sus santos en la tierra, el Evangelio eterno. Al rebelarse contra y al alejarse de Cristo, estos medios cristianos terminaron con un evangelio parcial, basados apenas en una gracia perdonadora. Si el pleno evangelio de la justificación por la fe provisto por la gracia perdonadora de Cristo y su gracia habilitadora, este grupo de medios cristianos, al fallar en entender el mensaje del primer ángel, no pudieron entender el segundo ni el tercero. Ellos se hicieron parte de la confundida Babilonia, condenada por el mensaje del segundo ángel. Así es hoy. Aquellos cristianos, incluyendo los adventistas del séptimo día, que fallaron en entender y o fallaron en experimentar el doble trabajo de Cristo en su vida, perdón y total obediencia a toda la luz conocida a través de la transformación, terminaron con un evangelio parcial, descansando primariamente en el perdón y minimizando la victoria sobre el pecado en vez de aceptarlo como ingredientes igualitarios en la justificación por la fe. Ellos, a menos que sean despertados de su sueño, terminarán sin comprender y fallarán en escapar de los grupos advertidos en contra por el segundo y el tercer mensaje angélico. El entendimiento de y al dar los tres mensajes angélicos por el movimiento remanente de Dios ha sido progresivo y en el orden dado en las Escrituras. Tal como se ha declarado anteriormente, el movimiento milerita, llamando al mundo para prepararse para la segunda venida de Cristo, fue el primer mensaje angélico del Evangelio eterno, llamando a los hombres a experimentar la totalidad del ministerio salvacional de Cristo. La sierva del Señor dice en Conflicto de los Siglos, página 417, a Guillermo Miller y a sus colaboradores les fue encomendada la misión de predicar la amonestación en los Estados Unidos de Norteamérica. Dicho país vino a ser el centro del gran movimiento adventista. Allí fue donde la profecía del mensaje del primer ángel tuvo su cumplimiento más directo. Los escritos de Miller y de sus compañeros se propagaron hasta en países lejanos. A donde quiera que hubiesen penetrado misioneros, allá también fueron llevadas las alegres nuevas de la pronta venida de Cristo. Por todas partes fue predicado el mensaje del Evangelio eterno. Temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. El movimiento milerita inicialmente creyó que el santuario sería purificado en el otoño de 1844. Cuando Cristo no vino en ese tiempo, muchos creyentes dejaron de mirar a Cristo y volvieron sus ojos a la comunidad de las iglesias incrédulas. Las iglesias incrédulas aumentaron su abierto ridículo y resistencia al mensaje del primer ángel. En el verano de 1844,
aquellos fieles remanentes a la luz que avanzaba fueron guiados por el Señor para comenzar a dar el segundo mensaje angélico. La sierva del Señor dice en Conflicto de los Siglos: el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14 fue proclamado por primera vez en el verano de 1844 y se aplicaba entonces más particularmente a las iglesias de los Estados Unidos de Norteamérica, donde la amonestación del juicio había sido también más ampliamente proclamada y más generalmente rechazada, y donde el decaimiento de las iglesias había sido más rápido. Conflicto de los Siglos, página 440. Pero el rechazo del Evangelio eterno del primer mensaje angélico, de la justificación por la fe a través del perdón y de la total obediencia por la gracia de Cristo a toda la luz, es progresivo y continúa adelante. Así, la consecuencia de tal rechazo, la aplicación del mensaje del segundo ángel, también es progresivo y continúa adelante. La sierva del Señor dice: pero el mensaje del segundo ángel no alcanzó su cumplimiento total en 1844. Las iglesias decayeron entonces moralmente por haber rechazado la luz del mensaje del advenimiento, pero este decaimiento no fue completo. A medida que continuaron rechazando las verdades especiales para nuestro tiempo, fueron decayendo más y más. Sin embargo, aún no se puede decir: caída, caída es la gran Babilonia, la cual ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación. Aún no ha dado de beber a todas las naciones. El espíritu de conformidad con el mundo y de indiferencia hacia las verdades que deben servir de prueba en nuestro tiempo existe y ha estado ganando terreno en las iglesias protestantes de todos los países de la cristiandad. Y estas iglesias están incluidas en la solemne y terrible amonestación del segundo ángel, pero la apostasía aún no ha culminado. La Biblia declara que antes de la venida del Señor, Satanás obrará con todo poder y con señales y con maravillas mentirosas y con todo el artificio de la injusticia, y que todos aquellos que no admitieron el amor de la verdad para ser salvos serán dejados para que reciban la eficaz operación de error a fin de que crean la mentira. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9 al 11. La caída de Babilonia no será completa sino cuando la iglesia se encuentre en este estado y la unión de la iglesia con el mundo se haya consumado en toda la cristiandad. El cambio es progresivo y el cumplimiento perfecto de Apocalipsis 14, versículo 8, está aún reservado para lo porvenir. Conflicto de los Siglos, página 440 y 441. No fue sino hasta después del gran chasco de 1844 que Dios le reveló a sus pocos fieles, el pequeño rebaño, que el mensaje del primer ángel se expandió en las verdades relacionadas con la justificación por la fe, entrando a través del velo del día antitípico de la expiación del ministerio de Cristo en el cielo. No fue también sino hasta después de 1844 que el mensaje del tercer ángel fue entendido y comenzó a ser predicado. Las palabras finales de su mensaje apuntan a los productos finales de aquellos que entraron en la hora de su juicio, dichas en el primer mensaje angélico. Así, el tercer mensaje nuevamente dirige todo al santuario celestial como el único medio de obtener perdón y obediencia a través de la transformación.
La sierva del Señor dice: cuando cesó el ministerio de Jesús en el lugar santo y pasó él al Santísimo para estar de pie delante del arca que contenía la ley de Dios, envió otro poderoso ángel con un tercer mensaje para el mundo. Un pergamino fue puesto en la mano del ángel, y mientras descendía a la tierra con poder y majestad, proclamaba una terrible amonestación acompañada de las más tremendas amenazas que jamás se dirigieron contra el hombre. Tenía por objeto aquel mensaje poner en guardia a los hijos de Dios, revelándoles la hora de tentación y angustia que los aguardaba. Dijo el ángel: tendrán que combatir tesoneramente contra la bestia y su imagen. Su única esperanza de vida eterna consiste en permanecer firmes. Aunque se vean en peligro de muerte, deben sostener firmemente la verdad. El tercer ángel concluye así su mensaje: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Al repetir el ángel estas palabras, señalaba al santuario celestial. La atención de cuantos acepten este mensaje se dirige hacia el lugar santísimo, donde Jesús está de pie delante del arca, realizando su intercesión final por todos aquellos para quienes hay todavía misericordia y por los que hayan violado ignorantemente la ley de Dios. Primeros Escritos, página 254. Así, la luz del mensaje de los tres ángeles le fue originalmente revelada al pueblo de Dios en su secuencia escrita. Ellos son aún mejor entendidos, experimentados y proclamados en este mismo orden. Aquellos que se rebelan contra la luz de Cristo están fallando en experimentar su ministerio del día de la expiación del mensaje del primer ángel, y si persisten en rebeldía, inevitablemente los colocará en el evangelio parcial y o falso de la caída Babilonia, que adora a la bestia y a su imagen. Aun cuando la inspiración frecuentemente se refiera a los tres mensajes como si fuesen uno, el tercer mensaje angélico, el que describe el mensaje de la justificación por la fe como siendo el tercer mensaje angélico en verdad, tenemos que entender que se está refiriendo a los tres mensajes. La sierva del Señor dice: el tema de mayor importancia es el mensaje del tercer ángel, que abarca los mensajes del primero y del segundo ángel. Todos deben entender las verdades contenidas en estos mensajes y demostrarlos en la vida diaria, porque esto es esencial para la salvación. Tendremos que estudiar con fervor y con oración a fin de comprender estas grandes verdades, y nuestro poder para aprender y comprender será esforzado hasta el extremo. Evangelismo, página 147. Este libro, titulado Rebelión, es un intento para ayudarnos a comprender el gran peligro que los adventistas del séptimo día rechacen cualquier luz que Dios nos ha dado, ya sea a través de las Escrituras o a través del testimonio de Jesús, el espíritu de la profecía. Este es un intento para ayudarnos a aceptar de todo corazón el llamado del primer mensaje para entrar con Cristo en la purificación de su templo humano en la tierra, tal como es simbolizado por el borramiento del pecado en la purificación del día de la expiación de su santuario celestial. Que Dios pueda ayudarnos a volvernos de nuestra rebelión a sus consejos y liderazgo, antes que estemos irreversiblemente unidos a los grupos condenados por los mensajes del segundo y del tercer ángel. Que Dios nos ayude a comprender y a experimentar
la justificación por la fe de Cristo, la cual consiste tanto del perdón como de la transformación, como su total y obediente representante.